Muy buena tarde, damas y caballeros. Buenas noches. Buenas noches, perdón que me atrasé. ¿Cuántos? 4 minutos. Lo siento. Buenas noches, licenciado Warner. ¿Qué tal está? Buenas noches, Kenneth, por acá. Llegando tarde. Buenas noches. Buenas noches. El tráfico, hombre. No, llegando tarde, les digo, lo que pasa es que con el grupo nos extendimos un poco más. O sea, con ustedes, pues no hay problema porque no hay otra clase que nos... que tengan ustedes después, entonces, perdonen, me tardé 4 minutos, pero estábamos pues en la exposición, pues se nos alargó un poco ahí el tema, porque ya en los objetivos pues ya está como dándole sazón, ¿sí? A nuestro trabajo, más chirmolito, por ahí dice nuestro compañero Jairo, entonces más sazón. Con carne. Ok, entonces, bueno, la temática del día de hoy pues es tratar la forma de ir avanzando también con las clases, con las hipótesis. En su lectura del capítulo 6, supongo que ese ya pues ya ustedes tuvieron a bien el poderlo leer. Lastimosamente la diapositiva que tenía preparada el día de hoy para ustedes pues no se la voy a poder dar completo. ¿Por qué? Porque no, o sea, con el otro grupo me quedé en tal diapositiva y tengo que hacerlo también con ustedes para pues no, para que no exista sesgo al respecto. Pero existe un anuncio muy importante que les tengo que dar y es que cambió nuestra evaluación en fecha, ¿sí? Entonces, esperen un momento, solo quiero ver si ya me enviaron la fecha. No, no tengo fecha. Ok, listo. Bueno. Entonces, pero cambió. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué cambió la fecha de evaluación específica? En específico, la de metodología de investigación. ¿Saben por qué fue? ¿Por la selección de LIC? Así es. Así es, las elecciones van a ser en esas fechas y entonces no puede ser, parece que hay ciertos días antes o después que no se puede calendarizar evaluaciones o algo al respecto, ¿sí? Entonces, aproximadamente, porque me lo dijeron de forma verbal, no se los puedo confirmar, ¿sí? Y probablemente va a ser el 4 o el 5 de abril. Sí, entonces, anótenlo por ahí. ¿Van a entrar más capítulos, Lick, o los siguen siendo los mismos? Los mismos. Ah, muchas gracias, licenciado. Sí, los mismos. Casi antes de entrar a las vacaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, pero en parte, sí, en parte es bueno. ¿Por qué? Porque ustedes ya se van relajados. Lo único es que tienen que ir avanzando con su trabajo. Entonces, en la playa, sí, le dedican un tiempo a la playa, ahí van a trabajar, van a la piscina. Qué chistoso, qué bueno sería que se pudiera hacer eso, Rick, pero imposible. Una su chelita, van a trabajar, así, pues. No. Eso solo hace Lick Werner. Ese día tenemos que ir a cargar, Lick, para los compañeros bolos. Está bien. Ok, bueno. En realidad, pues entonces, por eso fue que se cambió la fecha de evaluación y entonces en tal sentido vamos a tener que, trasladarnos. Pero, ¿qué es lo que se va a evaluar? Lo mismo, ¿sí? Lo único que probablemente va a cambiar son los avances que tengamos con el trabajo, ¿sí? Las preguntas, ¿sí? Pueden incrementar, ¿sí? O sortearse, digamos que del trabajo, pues haga 10 preguntas y entonces haga 20 y entonces se sorteen dentro de los grupos esas preguntas al respecto. Pero es de su trabajo. Licenciado, con una consulta, solo es por pura curiosidad. Con respecto al cambio de examen, ¿eso aplicaría para los 4 cursos?
¿O solo precisamente para metodología? Solo los que tenían en esa semana. Ya. ¿Les habían dado fecha provisional de los otros? Pues que yo sepa, no sé si algún compañero tiene alguna noción de las fechas, pero solo de metodología teníamos. Probablemente, esperen, si me esperan, les puedo identificar. Vamos a ver. A ver si lo tengo aquí en la mano. Proyecto, creo que es este. En esa semana, vamos a ver. Si estamos hablando del séptimo semestre, ustedes tenían 2 ahí. Desarrollo industrial y metodología de la investigación. ¿Sí? Entonces, en esa semana. Entonces, probablemente, esos 2 son los que se van a tener cambios. Pero no les estoy asegurando, ¿sí? No van a cometer errores. Es que el licenciado Werner nos dijo que se iban a cambiar, ¿ya? Y solamente, ¿sí? Respondo por el mío, ¿sí? Metodología de la investigación, sí, no va a ser ese día, se va a trasladar, ¿sí? Para una próxima fecha. Aproximadamente puede ser el 4 o el 5. ¿Sí? ¿Vamos? Ok, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar. Después de ese anuncio, bueno, el licenciado Cristian, pues ahorita está trabajando para ver qué personas han expuesto y quiénes no, ¿sí? Y, por supuesto, que estén en clase para que puedan exponer el día de hoy sus objetivos, el objetivo general y los específicos. Algo importante es, como preámbulo, ustedes, aquí sí vamos a poder dejar, el licenciado Cristian, por favor, si me avisa al menos unos, vamos a ver, a las 8 menos 10 para que nos dé tiempo y darles el tiempo a los compañeros y que, pues, por supuesto, tomemos en consideración los aspectos fundamentales. Uno de los aspectos fundamentales es que ustedes tienen que dar como el preámbulo cómo es que llegaron a ese objetivo, a esos objetivos específicos. El otro sería, ¿sí? La parte que ustedes identifiquen sus variables dependientes e independientes, ¿sí? Y que por supuesto, ¿sí? Si tengo algunas dudas, pues las haré saber para que podamos estar de acuerdo. Si algún miembro de otro grupo, pues tiene alguna observación o tiene algo fundamental que decir, pues lo puede hacer sin ningún inconveniente. Pero ahorita vamos a iniciar con la clase para poder ir avanzando también. ¿Por qué? Porque las clases vamos atrasados y pues no atrasados, pues, pero con lo que vamos desarrollando en el trabajo, pues creo que vamos de la mano. Y lo único que sí, ustedes traten la forma de hacer los ejercicios o de visualizar los ejemplos que les proporciona la literatura y que son muy importantes también porque en ocasiones pues nos da una idea, nos da una noción de cómo poderlo elaborar. Y también en esos ejercicios, si ustedes ya tuvieron a bien el leer su literatura, pues los direcciona a una plataforma para ver algunos ejercicios y ahí les da los ejercicios y las respuestas también. Entonces, no sé si ya vieron esa parte. ¿Alguien ya visualizó esa parte del libro? ¿No? Sí. Están ahí. ¿Qué parte mencionó, Lick? Del libro, es que en el libro pues hay ejercicios y en algunos, ¿sí? Ejercicios los direcciona a una como plataforma del mismo libro, ¿sí? Y pues ustedes ingresan como estudiantes y ahí les da hasta las respuestas. Primero, traten la forma de hacerlo o comprender por qué es que da esa respuesta. ¿Ya? Entonces, hay como formular objetivos, hipótesis o identificar el tipo de hipótesis, ¿sí? Con antelación también ustedes tienen ahí pues direcciones para poder identificar
documentos científicos y que podamos realizar si es cuantitativo, si es cualitativo, ¿ya? Entonces, ahí hay ciertos ejercicios en el libro, ahí les da la dirección y ustedes pueden ir, o sea, practicando con eso, ¿sí? O sea, no sé si ya se habían dado cuenta de eso. No, Lick. Bueno, está bien, pero ahí están, ¿sí? Ahí están. Entonces, si ustedes se recuerdan, en la parte inicial del curso, se les dio un complemento, ¿sí? De lo que era el capítulo 1, ¿se recuerdan? Entonces, ese complemento, ¿sí? Pues de allí, de esa plataforma salió, ¿ya? Ese complemento de ahí salió. Entonces, traten la forma de identificarlo, ¿sí? Y eso me indica que en los primeros 5 capítulos, Cruz Calavera, no vieron nada de eso, ¿sí? Entonces, para eso es la literatura. Por eso es que no es que prefiera ese libro. Hay una infinidad de literatura para la metodología de la investigación, pero uno de los más completos, ¿sí? Y que da opciones a ejercicios, resolverlos, y que tenemos la última versión de ese libro, entonces nos va como actualizando, ¿sí? Entonces, eso es bueno. Y aprovechen los recursos que les dan. O sea, no podemos ingresar a todos, no podemos ingresar a todos. ¿Por qué? Porque, o sea, pues de mi parte tendría que promover el libro, ustedes lo tendrían que comprar en línea, entonces me dan un código para que ustedes puedan ingresar, pero sí, sabemos que como estudiantes universitarios sancarlistas, yo fui estudiante también hace millones de años, pero pues los recursos, ¿sí? No alcanzan en ocasiones. Y el que yo, o sea, mejor dicho, el que de mi parte los mande a comprar un libro, pues solamente por un código, ya entonces, pero los recursos que están ahí, pues ya los he visualizado y sí sirven de apoyo para poder, sí, identificar, o sea, desde el primer capítulo, ¿sí? Hay documentación que ustedes pueden ir visualizando. Entonces, si pueden hacerlo, si les den tiempo, pues háganlo, ¿sí? Como grupo. ¿Por qué? Porque al final, pues eso les va a ir orientando de una mejor forma. Por supuesto, ¿sí? No podemos ver a detalle todo lo que trae la bibliografía, porque imagínense, son 16, 15 capítulos, ¿sí? Los que hay que ver en el curso. Y entonces, des en cuenta que la versión anterior, pues traía, esa la tengo física, aproximadamente 600 páginas, este trae más, porque trae más complementos, más ejemplos, etc. Entonces, o sea, no es posible. En un trimestre, porque es un trimestre, ya vamos a mediados de marzo, ¿sí? Ya viene la Semana Santa, estamos a unos pasos de la Semana Santa y ya vienen los finales, etcétera. Entonces, el tiempo se pasa muy rápido. Ok, iniciemos porque si no, no voy a avanzar también, ¿sí? Ok. Entonces, para aquellas personas que sí lo han visualizado o si no lo han visualizado, pues que traten la forma de hacerlo. No con la meta de que, pues, cargarlos más de trabajo o algo por el estilo, sino que son funcionales. ¿Por qué? Porque a uno le da, o sea, como una noción de cómo poder identificar el enfoque de una investigación, o nos da temas, o nos lleva hacia una revista científica y podemos identificar. El ejercicio es, por ejemplo, identificar qué enfoque tiene, o cuál es su objetivo, el que identificó esa investigación, o cuál podría ser el objetivo de ese tema, ¿sí? Entonces, en clase, si ustedes se dan cuenta, pues el tiempo no nos abunda. Y ya, pues ahorita yo les presento pantalla. Vamos a iniciar la clase. Ok. Entonces, tanto el licenciado Cristian como mi persona, pues, o sea, les agradece el estar acá presentes y por su paciencia y puntualidad. Entonces, vamos a iniciar.
Solo que creo que... ¿Qué pasó? Ups, problemas técnicos. Listo. Ok. Ok, entonces, ¿qué es una hipótesis o una aproximación a su definición? Pues es realmente dar respuesta tentativa o una explicación a un fenómeno, a la problemática que hemos planteado, ¿sí? Con anterioridad, y que por supuesto, ¿sí? También nos ayuda a delimitar el problema, ¿sí? Y cómo es que vamos a delimitar esa parte en tiempo, ¿sí? Y lugar. Identificar las características de ese elemento, de ese fenómeno que vamos a investigar. ¿Para qué? Para poder, ¿sí? Comprobar o rechazar dicha hipótesis. Pero para poder comprobar, ¿sí? La hipótesis o rechazarla, pues tenemos que, con antelación, pues obtener ciertos resultados. De lo contrario, no vamos a poder. Entonces, sabemos que en realidad, pues, en los estudios cuantitativos, pues vamos a utilizar ya sea bases de datos o a través de una encuesta o una entrevista, etcétera, y vamos a poder obtener resultados, ¿sí? Para poder, ya sea para diagnosticar, para proyectar, para analizar, etcétera. Entonces, les comento algo de que, por ejemplo, en la actualidad, bueno, antes de la pandemia, pues muchos estudiantes cuando llegaban a su fase final, lo que hacían pues era estudios descriptivos, es decir, que agarraban cierta base de datos y pues describían al respecto, pero sí, eso está bien, pero tenemos que tener un aporte, ¿sí? Ok, esto se hizo de esta forma, pero si lo relacionamos con esta variable, pues podemos obtener estos resultados. No solamente analizar, y eso es el analizar o entregar un trabajo de forma descriptiva, pues en realidad lo que estamos haciendo es un trabajo, ¿sí? de cualquier clase, ¿ya? El describir información. Toda tesis, pues uno de sus metas es entregar aportes al respecto, entregar aportes, ¿sí? Y eso nos va a ayudar con el aspecto, ¿sí? Tanto contextual que tenemos y poder formular no solamente nuestros objetivos, ¿sí? Nuestros objetivos específicos y cómo es que se relaciona la hipótesis con estos objetivos y, por supuesto, con la pregunta de investigación. ¿Ya? Ok, entonces, como les estaba diciendo, ¿sí? Van a ser respuestas que vamos a obtener a través de los resultados, ¿sí? A la pregunta de investigación. Y que, por supuesto, esto va a tener una relación, ¿sí? Directa, no solamente con los objetivos, o sea, la hipótesis va a tener una relación directa con los objetivos, sino que también con la problemática. ¿Por qué? Porque estamos dando una respuesta a esa problemática, a ese fenómeno. ¿Ya? Y que esto nos puede servir, ¿sí? De guía, ¿sí? Para poder fortalecer la hoja de ruta de nuestro estudio.
Ya. Entonces, la revisión que tuvimos, ya, de la parte del estado del arte, pues nos ayuda en realidad a fortalecer la investigación, no solamente en el planteamiento de la pregunta de investigación, sino que también en los objetivos. Pero algo muy importante, cuando ya estemos formulando nuestra hipótesis, muy probablemente, puede ser que, tengamos a bien el reformular algunos objetivos por plantear, ¿sí? O agregar, ¿sí? A nuestra pregunta de investigación alguna variable que nos haga falta para poder dar, ¿sí? Una mejor respuesta, ¿sí? Entonces, acá en el trabajo de metodología de la investigación podemos hacer eso. Pero cuando ustedes ya estén en su fase final, pues eso no se va a poder hacer. Ustedes presentan un plan de investigación y ahí sí está escrito en piedra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer lo que ustedes dejaron plasmado, ¿sí? Asumiendo que, pues, ustedes hicieron bien su trabajo en todas sus fases, desde la formulación, ¿sí? De la idea, identificar la problemática, el estado del arte, etcétera, ¿sí? Pero, en realidad, como catedrático de metodología de la investigación, he tratado la forma de que, pues, sea diferente en esa fase, que sí se pueda modificar o readecuar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno ya realiza la encuesta, o cuando sí analiza ciertos datos, entonces nos damos cuenta que al final, ¿sí? Nuestros objetivos los planteamos y que la persona, el asesor, y esa es otra parte, jóvenes, y consejo sano, ¿sí? Cuando ustedes busquen asesor de tesis, ¿sí? Traten la forma de que la persona, o sea, consulten, ¿sí? O sea, sí, honestamente, si tiene el tiempo o no tiene el tiempo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues cuando asesoran a los compañeros, vienen y solo, sí, ahí está bien, así, ya, así déjalo, así mandalo, pero ni siquiera lo revisaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes entregan su plan, se los aprueban, y cuando están haciendo la investigación se dan cuenta, puede ser que se den cuenta ahí, ¿sí? Cuando ya estén haciendo su investigación. Puede ser que se den cuenta de que los objetivos pues no casan con el general o con los objetivos específicos no responden o con la encuesta, mejor dicho, pues no responden a los objetivos específicos y entonces se inician como a hacerse más bolas de lo debido y puede hacer que se den cuenta en el transcurso de la investigación porque hay alumnos que ni de eso se dan cuenta. Porque cuando uno evalúa tesis, agarra el plan de investigación y la tesis. Ok, veamos si es cierto, ¿sí? Y por supuesto uno va verificando ciertos datos. Y cuando están en su evaluación y le preguntamos, por ejemplo, porque he hecho evaluaciones, mire, y disculpe, usted dice en su hipótesis tal cosa. ¿En dónde usted identifica, sí? O a través de qué resultados usted rechazó la hipótesis o la aprobó? Si usted en realidad, ¿sí? Pues no lo demuestra, ¿sí? En los resultados obtenidos. Y ahí es donde, ¿sí? Vienen y se dan cuenta que en realidad, pues la hipótesis andaba por otro rumbo, sus objetivos andaban por otro lado, su encuesta obtuvieron otros resultados, ¿ya? Entonces hay que venir y como reestructurar otra vez la tesis para ver qué se logra rescatar de lo que se hizo, ¿sí? Entonces, consejo sano. Platiquen con la persona, ¿sí? Invítenlo a un café, si es dama, pues de igual forma un café y todo, y hablen, miren, fíjese que yo necesito esto. Pero, o sea, ¿realmente tiene el tiempo para poderme apoyar? ¿Ya? Sinceramente, yo creo que es lo mejor, porque si alguien solo porque le quiere decir sí o por quitárselo a uno de encima,
le dice sí y en ningún momento va a revisar la información, al final el perjudicado van a ser ustedes. ¿Por qué? Porque, sí, quien va a dar la cara enfrente de, por supuesto, ahí va la nota y uno sabe quién asesoró, pues. Entonces, ya más o menos se sabe quiénes son los que sí tratan la forma de guiar al alumno y quienes no, así entregarlos. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿por qué? Porque en ocasiones, pues los alumnos cuando ya están presentando su tema y como uno revisa el plan y la tesis, en ocasiones nada que ver, ¿sí? Su plan va por un lado y la tesis sí va por otro lado. ¿Ya? Entonces ahí es donde realmente se pierde la evaluación. ¿Por qué? Por eso. ¿Ya? ¿Dudas antes de continuar? ¿No? Continuemos entonces. Tenemos las rutas, por supuesto, la cuantitativa y la cualitativa y que por supuesto la mixta, ¿sí? Pero en la cuantitativa tenemos que recolectar datos, ¿sí? Para poder comprobar, rechazar o aceptar la hipótesis. Ojo, ¿sí? Les mencionaba en el salón, ¿sí?, anterior que si ustedes van a hacer una encuesta, ¿sí?, por favor, ¿sí?, por favor, consejo sano, por favor, tenemos que elaborar, ¿sí?, un modelo de encuesta o un modelo de entrevista, si es que van a hacer alguna entrevista, ¿sí? O si van a manejar una base de datos, tiene que estar validada esa base de datos, ¿sí? ¿A qué me refiero que es validada? Pues que está publicada de forma oficial. Si no está publicada de forma oficial, les comentaba que un grupo, antes de pandemia, pues quería realizar un análisis de una encuesta de hogares. Les dieron la base de datos, pero había una nota al final que ellos no se habían dado cuenta. Decía que la base de datos no había sido validada y que dejaban a criterio de cualquier persona, ¿sí? No me recuerdo cuál era la palabra, ¿sí? El uso que le dieran a dicha base. Ya, entonces, no estaba presentada de forma oficial. Entonces, no la puedo utilizar, ¿sí? Ok. Si es una encuesta, tenemos que identificarla o seccionarla, ¿ya? Y si esta sección me responde a un objetivo, tengo que identificar arriba qué objetivo me va a identificar, ¿sí? O si esa sección me va a responder a dos objetivos, ¿sí? Lo tenemos que seccionar, ¿ya? Y si es una encuesta, también tenemos que hacer un modelo, pero antes de eso, ¿sí?, antes de pasarla, ya pues después de esta parte de la hipótesis, ya nos toca la parte de ir analizando los datos. Entonces, luego de ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Una encuesta piloto, ¿sí? Y por favor, jóvenes, por favor, se recomienda para una investigación científica que no, ¿sí?, sean familiares o amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende al sesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Me preguntaban en el otro salón. Porque en realidad si fuera un familiar y le hago alguna pregunta sobre su ingreso, muy probablemente no vaya a querer decirme. Es cierto que nosotros en la encuesta vamos a identificar el secreto estadístico. Y el secreto estadístico es que no puedo revelar nombres, direcciones, correo electrónicos, teléfonos, si es que en algún momento se recolectó esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos ahí mismo en un párrafo, ¿sí?, tenemos que hacerlo saber que será utilizada para, ¿sí?, análisis de datos o para elaborar datos estadísticos, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, tenemos que hacer una prueba. Y por favor, ¿sí?, que no sean familiares, ¿sí?, que no sean amigos. ¿Sí? Si estamos haciendo preguntas, por ejemplo, sobre el alcoholismo,
Pues es un tema, es un tabú eso todavía en Guatemala. ¿Por qué? Porque muchas personas no aceptan, ¿sí?, la parte del alcohol. O si estamos de la parte de estupefacientes, pues creen ustedes que algún su familiar, algún su amigo, pues sí realmente les va a decir la verdad. Lamentablemente en Guatemala, ¿sí?, a nivel latinoamericano casi sucede así, pues no se tiene esa cultura todavía. Del otro lado del charco, como muchos le mencionan a estos países, pues ya se tiene esa cultura, pues entonces en un hogar ya pueden ir a preguntar en una encuesta, pues, cuánto gastan en estupefacientes o en prostitución, tanto una dama como un caballero, ¿sí? O cuánto consumen de alcohol o cuánto gastan en alcohol. O sea, no es, ¿sí?, como un tabú allá. Acá, por ejemplo, si ustedes le hacen una entrevista así a un familiar, probablemente no les va a contestar. O si les contestan, pues va a decir lo mínimo. Ya, entonces, por eso es que no se recomienda que sean amigos o familiares, ¿sí? Por favor, ¿sí? Tiene que ser un método, ¿sí?, a través de un universo que ustedes tengan y que a través del método de muestreo, el que ustedes eligieron, pues ustedes seleccionaron tantas personas, pero tienen que describir qué metodología utilizaron para determinar la muestra. En la cualitativa, ¿sí?, conforme se vaya realizando la investigación y en base a todo el contexto que tengo, pues pueden irse generando las hipótesis, ¿sí? No, estas no van desde un inicio. Estas se van generando, ¿sí?, en el transcurso del estudio, como el video que estábamos visualizando de cómo vivir $1 al día. ¿Sí? Entonces, ellos crearon diversas hipótesis, ¿sí?, en su estudio. ¿Para qué? Y algunas, pues, fueron rechazadas y otras fueron aceptadas. ¿Pero por qué? Porque en el contexto que ellos estaban, pues ellos asumían que todas, por ejemplo, podemos decir que todas las familias de esa población tienen enfermedades intestinales, y puede ser que no. ¿Por qué? Porque esa población ya tiene anticuerpos y ellos, como no habían probado ese tipo de agua, ¿sí?, que no era filtrada, que no había pasado cierto procedimiento, entonces se enfermaron, ¿ya? Entonces se van creando las hipótesis. Y creo que acá nos quedamos. Con esta última diapositiva termino. No sé cuánto llevamos de tiempo, licenciado Cristian. Todavía quedan 15 minutos. Ah, bueno, entonces listo. Sí. Entonces, tenemos la parte de la ruta cuantitativa. Se va a establecer, ¿sí?, una prueba de hipótesis. O se aprueba o se rechaza en base a los resultados que se obtuvieron. Ok. Y en base a eso, por ejemplo, podemos decir, si vamos a hacer algún estudio sobre morbilidad, ya, les preguntaba en el otro salón si sabían qué era morbilidad. ¿Sí saben ustedes qué es morbilidad, jóvenes? Están ahí. No, ok. No es cuando, que es como sinónimo de soborno. No. No. ¿Alguien más? La morbilidad es de las enfermedades que nos dan. Exacto, muy bien, ¿sí? Creo que no matan. La morbilidad son las enfermedades que con más frecuencia se enferma una población. En Guatemala podemos decir que la hepatitis, pues, es una de las que va repuntando, el cáncer, las enfermedades respiratorias y las enfermedades intestinales son las que repuntan con frecuencia en Guatemala. Por supuesto, dentro de los cánceres, pues tenemos que investigar cuál es el más frecuente que se da, pero en realidad, pues eso es, la morbilidad es de lo que, con qué frecuencia se enferman las personas, ¿ok? Y entonces, en base a las estadísticas o en base a los resultados que obtengamos de cierta población, ¿sí?, de las defunciones o los nacimientos, etcétera,
podemos establecer si se aprueba, ¿sí? O se rechaza una hipótesis, porque nosotros podríamos decir de que en una hipótesis de la morbilidad que, o sea, la mayor parte de la población se muere de cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Podría hacerse, ¿sí? Entonces tenemos las estadísticas, ¿sí? Y ver si eso es real, ¿sí? Y dentro de ello, pues ya en un específico podemos indicar, ¿sí? Los tipos de cánceres y cuáles serían los porcentajes que estaríamos identificando ahí en esos tipos de cáncer. Entonces, tenemos que comprobarlo. En lo cualitativo, ¿sí? Entonces, como les indicaba, se van generando en el transcurso o al final, cuando ya, ¿sí? Se ha realizado el informe, pues se crea una hipótesis, ¿sí? Que va a responder a la problemática que estamos planteando de parte inicial. Entonces, en esta parte de lo cualitativo, ¿sí? Nos va a ayudar de gran manera todo el contexto que tenemos, la teoría que hemos investigado, ¿sí? Las metodologías que han utilizado otros investigadores. Si fuera de forma inédita, pues entonces nosotros como investigadores, pues vamos a ir descubriendo en el transcurso de la investigación. ¿Ya? Y entonces, eso es algo muy importante. No sé si tienen dudas al respecto. ¿No? Vale. ¿No? Ok. Entonces, pero algo sí muy importante es que tenemos que realizar una encuesta piloto antes de. Si nuestra muestra, por ejemplo, es de 60 personas, ¿sí? Se sugiere que al menos el 20%, el 25% de esa población, pues tiene que encuestarse para probar la encuesta. Si fuera una entrevista a 10 personas, pues al menos 3 personas es necesario, ¿sí? Que le pasemos la entrevista. ¿Para qué? Para poder reformular, ¿sí? Para poder reformular las preguntas. Puede ser que las hayamos planteado, o sea, digamos que venimos e hicimos nuestro trabajo como debía ser como investigadores, y entonces las preguntas en la encuesta pues no tuvieron ninguna dificultad y entonces son las que pues van a responder, pero aún así, aunque sepamos, ¿sí? Aunque el licenciado Cristian y mi persona revise esa encuesta, pues hay que hacer una encuesta piloto. ¿Por qué? Porque hay que enfocarnos en la población, ¿sí? Objeto de estudio. Porque probablemente, ¿sí? Probablemente el vocabulario que estemos utilizando no responda, ¿sí? O no me entienda la persona que le estoy consultando. ¿Sí, Livni? Perdón, Nick. No. No. Bien. Ok. Entonces, algo muy importante es eso, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que vamos a preguntar y qué es lo que va a responder ese conjunto de preguntas. Y el vocabulario es muy importante. Por ejemplo, si vamos a realizar una encuesta y digamos que pues estemos realizando a través de una tableta o un teléfono, por ejemplo, entonces, y si en ocasiones, bueno, y esta pregunta, ¿a qué va a responder? O cuando ya tengamos los resultados, y en la piloto, por eso es muy importante la encuesta piloto, porque cuando ya se tienen los resultados, y ustedes ya sea que manejen SPSS, o que pues a través de Power BI, pues ustedes elaboraron el vaciado, ¿ya? De la información para que les tiraran las gráficas, etcétera. Entonces, ustedes se dan cuenta que pueden haber preguntas que no van a responder a nadie que se relacione con su estudio, pero que sí les va a formar parte de las generalidades para el análisis, de ir de lo general a lo específico. Pero van a haber preguntas que muy probablemente no sirvan de nada. Entonces, hay que aprovechar el tiempo, ¿sí? Y las preguntas
y eliminar las que no nos van a servir, ¿sí? O puede hacer que nos hagan falta preguntas, ya cuando vemos el vaciado de la piloto, bueno, aquí sí respondemos este objetivo, respondemos este otro, y este no lo respondemos. Entonces, tenemos que hacer preguntas para ese objetivo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de la encuesta, de la prueba piloto, ya sea una encuesta o una entrevista. De igual forma, en la entrevista, ¿sí? Muy probablemente, pues, tenemos que hablar con las personas, digamos que es el universo que vamos a tomar, que sean 10 personas en ese ámbito, y las 10, pues decirle que nos disculpe, pero que vamos en una próxima ocasión, pues lo vamos a volver a molestar para hacerle la entrevista debido a que, pues, necesitamos hacer una prueba piloto para ver si responden las preguntas que le vamos a hacer a nuestros objetivos. Y por supuesto, que tenemos, ¿sí? Con antelación, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Identificar también las variables que tienen nuestros objetivos, ¿sí? Si son dependientes o independientes. Eso es muy fundamental, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir la encuesta piloto, ¿sí? Al vaciar, ¿sí? La información, donde, ¿sí? Vamos a poder ya analizar a través de gráficos. Ustedes pueden utilizar gráficos de pie, gráficos de barras, de dispersión. Pueden utilizar cuadros, tablas, ¿sí? Y se les va a dar las instrucciones necesarias para cómo representar tanto los cuadros, las gráficas. Y desde ya les anticipo que para el índice, ¿sí? El índice, cuando ya estén en su informe final, ustedes tienen que identificar el índice general y luego el índice de gráficas, índice de tablas, índice de mapas, de imágenes, etcétera, ¿sí? Ya, entonces, ¿por qué? Así tiene que entregarse el informe final. No sé si así lo hicieron en su práctica, pero en metodología de la investigación van a tener que entregar, ¿sí? Por gráficas, por cuadros y por temas, ¿sí? Por imágenes, etc. Entonces, ya a partir de cuando terminemos la parte de la hipótesis, pues ya nos vamos a centrar en la parte de el análisis de datos. Vamos a iniciar con lo más simple, ¿sí? ¿Y qué es lo más simple? Pues un Excel, ¿sí? Pues la mayoría de nosotros pues conoce el Excel y pues ya hasta pueden elaborar gráficas o pueden elaborar tablas dinámicas, gráficas dinámicas, etcétera. Entonces, ustedes ya sabrán cómo poderlo hacer. Estoy conversando con la persona para ver la parte de que nos dé un par de clases de R para que ustedes tengan la noción. Y si les gusta, ¿sí? Pues ustedes ya traten la forma de estudiarlo. Por supuesto, en la web hay infinidad de videos, pero tenemos que saber un poco del lenguaje en algunas ocasiones. Entonces, del lenguaje informático, porque recordemos que todos estos lenguajes pues son en inglés. Entonces también tenemos que tener ese expertise al menos de un 40% de inglés para que podamos entender o comprender, ¿sí? La sintaxis que se va a elaborar en esta parte. Entonces, muy probablemente ya la otra semana y con el licenciado Antonio Melgar, también muy probablemente este viernes ya nos reunamos con él, ya solo a la espera de su confirmación, y entonces ya serían 2 grupos los que trataríamos la forma de atender ese día. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Hacer regresiones lineales, dice, en R's. Entonces ya probaron. Sí, Cristian. Buenas noches, Lick. Fíjese que yo tengo una duda porque
Nosotros vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de los problemas de la virtualidad, se podría decir, pero yo busqué los datos para sacar la muestra, supongamos, pero solo hay datos hasta el 2018 en registro de estadística. Entonces, no sé si ahí se podría, como dice el compañero, hacer una regresión lineal para estimar el número de estudiantes que hay y después en base a eso calcular la muestra. No sé si así sería y explicarlo, o sea, la metodología. Así es, estimado. Eso en la metodología, por supuesto, ustedes lo tienen que identificar, que solo se encontraron datos en la página oficial y hasta entre paréntesis pueden colocar la dirección, ¿ya? Eso es muy importante. Y en base a eso ustedes proyectaron y entonces se puede también de esa parte, Cristian. No hay ningún problema. Gracias, Lick. Ok. Kenneth, mi estimado, yo creo que Kenneth fue ya has practicado en R entonces. ¿Para qué le voy a mentir, licenciado? Solo estuve tomando un curso en YouTube, es de un colombiano, pero como bien dice, programar en R, todo es en inglés, y sí se usa mucho para el análisis estadístico. Por eso hice el chiste de la regresión de lineales, porque hay veces de que uno mete regresiones lineales que no se pueden cuantificar, entonces se funde el programa o se traba. Pero sí tengo la noción de cómo se programa en R y también en ese SPSS. Ok, qué bien, excelente, Kenneth, muy amable, excelente. Es bueno saberlo, ¿sí? Si sigues en esa temática de ir descubriendo ese ambiente, ¿sí? El análisis de datos a través de distintos programas, entonces es bueno, ¿sí? Pero enfócate en uno, ¿sí? Y ese uno te sirve para los demás. ¿Por qué? Porque la sintaxis es parecida de uno a otro. O sea, por ejemplo, el hacer regresión, pues entonces regresión pues te la va a hacer parecida en el otro sistema, solo que algún comando pues va a diferenciar en ese. Ok, gracias, Cristian. En lo que sí me he estado metiendo ahorita es en eViews para econometría. Ok, pero sí. Ese sí lo estoy tomando, ese curso sí lo estoy tomando. Ok, qué bueno, ya, qué bien. Sí, y bueno, la parte de R, ¿por qué es que se traba en ocasiones? Es porque tenemos la parte básica, ¿sí? Entonces, cuando ya contratamos el Pro, en realidad, pues ahí te da, pues, todas las bondades que pueda tener R. Por eso es que tenemos lo gratuito. Entonces, eso tiene ciertas limitantes y que en ocasiones cuando queremos aplicar un comando que va más allá de lo básico, entonces en ocasiones no deja. ¿Por qué? Porque no tenemos el Pro y el Pro pues ya hay que comprarlo, ya esa es una compra. Premium, el Premium es caro. Sí. Ok, pero bueno, entonces vamos a tratar la forma de que la persona tenga la disponibilidad necesaria y por supuesto para que ustedes tengan esa noción y si les gusta, pues qué bien, ¿sí? Porque R en realidad, pues, sé que eViews, Stata, pues son uno de los programas que van como a la par, pero R es el que está repuntando actualmente, ¿ya? R está repuntando ahorita, pero eViews no se queda atrás, Stata mucho menos, ¿sí? No sé. La empresa más cercana que está de Stata es en México, ya que da cursos. Entonces, les puedo conseguir el nombre si en alguna ocasión pues, les interesa. Y Stata y eViews, pues, son semejantes. Ya, pero también hay que comprar licencia. Ese es el inconveniente, ¿sí? Si queremos invertir en nuestros conocimientos, pues, una de las mejores opciones es eViews, Stata o R, ¿sí? Y luego, pues, hasta pueden relacionar, ahorita están relacionando ya Power BI con R. Entonces, pues ya toda la información se las transforma en algo así bonito. Ok, bueno, jóvenes, gracias, licenciado Cristian, por su observación. No me regañe, entonces le dejo el espacio a usted para que él pueda compartir con los alumnos
la temática. Gracias. Gracias, Lick. No hay problema. Y bueno, solamente recordándoles que tienen 10 minutos para poder exponer como límite, ¿verdad? También vamos a seguir la metodología de la clase anterior con el grupo número 1. En este caso estaría pasando el compañero Marco Vinicio Zamora y Jennifer Guzmán, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, licenciados. Y solo, no sé si me pueden apoyar con una presentación. Sí, claro, ¿la tienes por ahí o no la compra o le dices a tu grupo? No, sí, mi compañero la va a presentar. Ok, gracias. Ya unos minutos, Lick, permítame. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, sí, ya se ve. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 1, el Salón 207A. Nuestro tema a investigar es ventajas y desventajas de la educación virtual en tiempos de pandemia de los estudiantes del área profesional en la Escuela de Economía, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2021. Nosotros hemos identificado como objetivo general identificar a través de una encuesta descriptiva las ventajas y desventajas de la educación en modalidad virtual. Esta fue implementada en la pandemia SARS-CoV-2, como todos sabemos, en los estudiantes del área profesional de la Escuela de Economía dentro de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el ciclo escolar o académico 2021, ¿verdad? También como objetivos específicos tenemos 3 variables. Una es serían variables económicas, otras variables psicosociales y la tercera variables pedagógicas. Yo les voy a explicar las primeras dos. Como variables económicas, en los objetivos específicos hemos identificado que hay ciertas dificultades económicas para los estudiantes para acceder a las clases virtuales, ¿verdad? Como todos sabemos, pues por la pandemia han habido muchos despidos o contratos suspendidos y así. Entonces ha sido como muy difícil para algunos estudiantes tener recursos económicos y por esto pues acceder a las clases virtuales. Entonces es uno de los objetivos que queremos alcanzar, ¿verdad? Dar esta visibilidad. Un segundo punto sería identificar si existe una relación entre las clases virtuales respecto a la economía. Esto lo que quiere decir es, por ejemplo, si las clases virtuales afectan o no a los estudiantes en su economía, ¿verdad? Por ejemplo, yo, si al recibir unas clases virtuales, pues ya no estoy gastando en gasolina, en pasajes y cosas como esas, ¿verdad? Entonces queremos tener esa visibilidad realizando esta encuesta. En las variables psicosociales, tenemos que analizar la percepción sobre la educación virtual, es decir, cómo yo me siento al estar recibiendo las clases virtuales, al tener esta nueva metodología, ¿verdad? Porque un ejemplo podría ser que una persona o un estudiante que esté en una modalidad home office pase todo el día trabajando y todavía en la universidad recibiendo las clases siempre todo el día sentado
viendo una computadora. Entonces eso es aquello que no hace un cansancio mental y también hasta en los ojos. Entonces a eso nos referimos, queremos ver esa visibilidad, ¿verdad? Otro aspecto que tenemos en las variables psicosociales sería establecer los distractores más comunes que dificultan el aprendizaje en la educación virtual, ¿verdad? Ya que como todos estamos recibiendo las clases eh, dentro de nuestro hogar o de una forma virtual, pues también hay otros distractores, por ejemplo, la familia, si tenemos hijos y cosas así, que era que no, pues esto afecta un poco a los estudiantes, ¿verdad? Y por eso también queremos alcanzar a tener esa visibilidad con esta encuesta. A continuación les dejo a mi compañera Jenny para que les pueda hablar un poco más de las variables pedagógicas, ¿verdad? Y Jenny, no sé si estás ahí. Permítame, licenciado, vamos a ver si está ahí Jenny. Hola. Ya se te escucha, Jennifer. Adelante. Disculpe, no voy a poder encender mi cámara por problemas de internet. A continuación les voy a hablar sobre algunos objetivos psicosociales. Un objetivo específico sería el analizar la percepción sobre la educación virtual desde el punto de vista de los estudiantes de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas del área profesional en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el entorno que surge tras la pandemia del COVID-19 en el 2021. Esto lo tomamos en cuenta debido a que la educación virtual se puede tornar un poco complicada para los estudiantes, debido a que el estar detrás de la pantalla suele ser aburrido e incluso puede llegar a cansar. Otro objetivo específico sería el cuantificar la cantidad de distractores más comunes que presentan. Permita, creo que. No, perdón, eso ya lo había dicho mi compañía. Creo que es que se me estaba trabando, lo siento. Sí, creo que sí. Cuantificar la cantidad de distractores más comunes que se presentan en la educación virtual en los estudiantes de la Facultad de Economía. Lo consideramos como objetivo debido a que se puede notar que al recibir las clases virtuales se cuenta con diversos distractores como lo son las mascotas, los carros, el teléfono, incluso también la familia. Y eso hace que el estudiante no se concentre en sus clases y trae consigo un bajo desempeño. Como objetivos pedagógicos, tomamos en cuenta el determinar la percepción que tuvieron los estudiantes en el uso correcto de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes. Se puede visualizar que algunos docentes no cuentan con un buen funcionamiento de la tecnología, incluso les llega a costar adaptarse a esta nueva modalidad. También se puede tomar en cuenta que sus dispositivos no son tan eficientes. Otro objetivo específico sería interpretar los cambios que han experimentado los estudiantes de la educación en forma presencial a la implementación de la modalidad virtual. El confinamiento social obligatorio causado por la pandemia modificó la forma de vida de los seres humanos. Sin embargo, aunque el fenómeno viral
llevó al aislamiento social, no significó una paralización absoluta de las actividades. Al contrario, se incrementó el uso de medios tecnológicos que dio lugar al teletrabajo y a la teleeducación. El aprendizaje virtual reemplazó drásticamente a los escenarios presenciales de aprendizaje. Gracias. Ok, gracias. Grupo, ¿podría dejarme el objetivo general, por favor? Solo un momento. Por favor. Un aplauso virtual para ustedes, ¿sí? Felicidades. Solo quiero ver algo. Si tiene alguna observación, algún integrante de los otros grupos, pues puede hacerla en estos momentos. Ya no hay ningún problema. Mientras, pues identifico alguna consulta que tenga que hacerle al grupo. Ok, ahora veamos los específicos, estimado, por favor. ¿Quién está presentando? Halvar. Ok, espera un momento. Ok. Ya, continuemos en la siguiente. La siguiente. Ok. Hay un último, ¿verdad? Ah, no. Ok, estamos. Ok, jóvenes. Bueno, por una parte, sí, felicidades a ustedes, por supuesto. Y solo tengo una consulta al respecto. Con base a lo que estoy leyendo, pues lo voy a tener que leer, o sea, más de forma detenida porque creo que visualizo que de un objetivo pueden, o sea, responder a otro que ustedes tienen ahí adelante. Entonces, pero lo voy a revisar en el trabajo en el Classroom de forma detenida para poderles identificar esa parte. Y en el segundo que tienen, ¿sí? Yo diría que, porque ahí están relacionando dos verbos, ¿sí? Entonces, regresa, creo que es acá. Entonces, identificar y relación, pues son dos verbos, ¿sí? Entonces, si desea, solo es sugerencia, pero al final la decisión la toma el grupo, ¿sí? ¿Dónde pueden indicar ustedes relación entre las clases virtuales respecto a la economía y quitarle a identificar si existe una, ¿ya? Entonces, o le quitan relación, ¿sí? Identificar si existe o tal vez otra palabra, un sinónimo al respecto, ¿ya? Pero ustedes deciden como grupo al final, ¿sí? Entonces, porque ahí tienen dos verbos, ¿ya? Tienen identificar y relación, que es otro verbo, como es relacionar, viene de relacionar. No sé si me voy a entender ahí, en esa parte. Y Sí. hay uno, ¿sí? Y hay uno que creo que, sí, por eso les digo, o sea, lo voy a leer, ¿sí? De forma detenida, porque creo que uno de esos, pues, está como integrado en otro. Entonces, tal vez solamente va a ser como unirlos para poder, o darle otro enfoque, porque les tendría que preguntar el por qué se planteó, o sea, de esa forma. Entonces, pero lo voy a revisar de forma detenida, ¿sí? Para poderlo, así, de forma, ahorita, de forma rápida, pues, o sea, sí tengo esa duda, ¿sí? Pero ya está anotada y la cual se las voy a hacer, se las voy a plantear
o ya sea que se la envíe al licenciado Cristian para que él se las haga saber al respecto. Entonces, pero gracias, felicidades, o sea, me gustó mucho la parte donde ustedes identificaron sus variables. ¿Por qué? Porque identificaron no solamente la parte pedagógica, ¿sí? La parte económica, ¿sí? Entonces, eso fue muy importante acá, porque ustedes están viendo las ventajas y desventajas. Por supuesto, a través de la encuesta que ustedes van a realizar, que ustedes indican que va a ser una encuesta descriptiva, ¿sí? Pues entonces, ustedes tienen que tratar la forma que en esa encuesta, pues, sí les arroje, ¿sí? Les arroje los resultados que ustedes necesitan al respecto. Así que felicidades. Estamos. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Claro. Y seguiríamos con el grupo número 2. En esta ocasión sería Osvaldo Morales y Madeleine López, por favor. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema de investigación ¿será que podría? Muchas gracias, Nirvana. Gracias. Todavía no se ve la pantalla. De mi parte, sí la visualizo. Ya se ve. Ok, gracias. ¿No? Buenas noches a cada uno, licenciado. No sé si se me escucha bien. Fuerte y claro. Ok. Solo que la cámara se lo puede ver hoy porque también estoy en mi trabajo, entonces, pero en otras ocasiones sí la he tenido encendida. Nuestro tema o nuestro tema a investigar es el análisis y percepciones de la economía en los hogares guatemaltecos derivado del alza en los precios de la gasolina. Como objetivo general, tenemos el analizar cómo los estudiantes del quinto semestre pertenecientes a la carrera de administración, jornada fin de semana de la Facultad de Ciencias Económicas, logran optimizar el uso del salario a manera que afrontan la situación económica adversa debido al alza del precio de la gasolina durante el primer trimestre del año 2022. Con esto quisimos dar a entender y también que queremos analizar cómo es que los estudiantes manejan sus finanzas o su presupuesto, ¿verdad? Debido a que la mayoría de estudiantes que están en el fin de semana pues tienen su familia, tienen su hogar, tienen presupuestos, tienen gastos y pues queremos analizar cómo es que les afecta a ellos el alza del precio en la gasolina, porque ya sea que utilizan transporte público o transporte propio, vehículo propio, ¿verdad? Siempre afecta las finanzas de cada persona y máximo si es una familia, creo que tienen su presupuesto ya estipulado como pagos, comida, transporte, educación, y a la hora de que el alza de la gasolina afecte solo en el área de transporte, ya está afectando también su presupuesto y ellos tienen que buscar la manera de cómo optimizar mejor el salario, ¿verdad? Ya que los precios siguen aumentando y el salario sigue siendo el mismo. Entonces, a eso nos queríamos referir con optimizar, cómo poder tener una mejor administración o un mejor uso, por así decirlo, de nuestro salario. No sé si podemos pasar al específico, por favor. Gracias. Dentro de uno de los específicos está explicar el ciclo de la fabricación de la gasolina y su influencia en el precio destinado al consumidor final. Creo que esto es un tema muy amplio, como todos dicen, ¿verdad?
y a la larga pues también es necesario explicarlo para las personas que no tienen el conocimiento de cómo es que se da el alza del precio. Y hay quienes que solo dicen, ay, subió la gasolina, pero no saben en sí de dónde deriva el problema. Y primero queremos hacerlos analizar y entender de por qué se está dando esta situación dentro de nuestro país y cómo les está afectando a ellos en su presupuesto. ¿Me escuchan? Buenas noches, disculpe. Eh, comprobar el comportamiento económico de los estudiantes incluye que la clase de vehículo, que hoy se van a transportar, como sus ingresos tanto en gasolina o como en pasajes que hoy van a gastar, ¿va? Determina el nivel de costo debido al alza de los precios de la gasolina. Nosotros escogimos este objetivo eh, para ver si en realidad los estudiantes el quinto semestre de administración de empresas puedan utilizar ya sea su vehículo o ellos puedan irse por medio de un bus público, ¿va? Por eso es que escogimos nosotros y como hay varias variables, ¿verdad?, en el cual ellos puedan o vehículos puedan transportarse, una bicicleta, una moto, eh, el mismo Transmetro o el transurbano, ¿va? O un taxi o un mototaxi, ¿va? Y en el caso de no tuvieran un vehículo, ¿va? La siguiente, por favor. Cuantificar la variación en el porcentaje de los precios de la gasolina en el primer trimestre y definir cuál debería ser el nuevo salario. Cuando nosotros estamos hablando del nuevo salario, no es que nosotros vayamos a proponer o vayamos al Ministerio de Trabajo, ¿va?, para proponer un salario, sino que simplemente queremos saber qué salario, a través del método que nos enseñó en macroeconomía 1, puede determinar cuál es el salario digno o que pueda el estudiante afrontar esta situación que estamos viviendo, ¿va?, ¿cómo se llama?, que nos está paliando por la crisis económica que nosotros estamos viviendo, ¿va? La siguiente, por favor. Determinamos qué necesidades básicas de ocio los estudiantes sacrifican o sustituyen para que sus ingresos se ajusten al alza de los precios de la gasolina. Aquí lo que queremos determinar es, por ejemplo, ver en qué, digamos, dejan de gastar los estudiantes, ya sea quitando lo que es las salidas, ¿va?, para poder sustentar el, eh, lo que se va a gastar durante el tiempo que uno está, ¿cómo se llama?, en los gastos familiares que se pueda incurrir, digamos, en la casa, ¿va? Muchas gracias, compañero. Gracias, muy amable. Un aplauso virtual también para ustedes. ¿Sí? Regresemos dejen la presentación, ¿sí? Regresemos al objetivo general, por favor. Ok. Ok, leamos sin detenidamente el objetivo general, ¿sí? Dice, analizar cómo los estudiantes del quinto semestre pertenecientes a la carrera de administración
jornada fin de semana de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Logran optimizar el uso del salario, ¿sí? Ok, ahí hay dos aspectos fundamentales, optimizar y salario, ¿ya? A manera que afrontan la situación económica adversa debido al alza en el precio de la gasolina durante el primer trimestre del año 2022. Ok. Vámonos al primer objetivo específico, ¿sí? Ok. Si se recuerdan, pues en la clase anterior, o sea, se les indicó de que los específicos tienen que estar integrados en el general, ¿sí? Pues este objetivo, ¿sí? Pues esto ya sabemos que va a ir de cajón en los antecedentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que dar como una descripción, ¿sí? A grandes rasgos en la parte que ustedes van a explicar, pero de mi parte, ¿sí? Eliminaría este objetivo, ¿sí? Eliminaría este objetivo. Pero ustedes, ¿sí? Eso es de mi parte. Pero ustedes me podrían explicar, o sea, o lo defienden, ¿sí? Y me pueden justificar el por qué lo dejarían. Buenas noches, licenciado. Fíjese que se basó en el hecho de que es cierto que va a ir en los antecedentes. Sin embargo, hay muchas personas que no saben por qué la influencia de este ciclo en el precio del consumidor final, ya que la gasolina lleva tres grandes pasos, pero a pesar de que son tres grandes pasos, el que termina pagando todo ese ciclo, por decirlo así, es el consumidor final. En este caso quiere decir los estudiantes del quinto semestre. Al final, lo que tratamos es de explicar que el precio siempre va a estar destinado a que el consumidor final es el que debe pagarlo si desea utilizarlo. Ok, está bien. Entonces, ¿sí? La parte de explicar el ciclo de fabricación, ¿sí? Entonces, creería que solo dejemos influencia en el precio destinado al consumidor final. Ok. Ya, ok. Por supuesto, ustedes cuando demuestren ese objetivo, ya, ustedes van a hacer esa explicación, ya, ustedes van a hacer, pero lo que ustedes, en realidad, en base a lo que me estás explicando, es lo que ustedes quieren hacer es que el estudiante comprenda qué influencia tiene, ¿sí? El precio, ¿sí? Del petróleo en ese ciclo. Pues entonces dejémosle solamente influencia en el precio destinado al consumidor final. ¿Ya? ¿Sí? Pero ustedes como grupo, pues ustedes toman la decisión al final, ¿sí? Ustedes como grupo toman la decisión final, ¿sí? Continuemos. En el siguiente objetivo. Ok, continuamos. Que hay uno que de igual forma como el otro grupo. ¿Cuál debería ser? Y creo que utilizaríamos de una mejor forma, así como las palabras que está indicando nuestro compañero. Pues él mencionaba pues un salario, no me recuerdo la palabra, no sé si fue digno lo que utilizó. Entonces, pero porque un nuevo salario, o sea, se entiende cuál debería ser un nuevo salario, pues entendería que salario es el que estaría como devengando. Sí, Olinda. Buenas noches, licenciado. Fíjese que con este objetivo, lo que nosotros queremos demostrar es primero cuantificar la variación del porcentaje que aumentó la gasolina, para luego dar un
salario, nosotros, ay, se me fue la palabra, nosotros sugerir cuál debería de ser el salario actual con referencia a la gasolina. O sea, identificar o evidenciar el poder, la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario en este caso. Ok, sí, comprendo esa parte, pero ¿a qué salario se refieren? ¿Sí? Ustedes en la encuesta, o sea, por eso es la pregunta, ustedes en la encuesta, ¿qué es lo que van a hacer? Venir y poder recabar, o sea, la información aproximadamente cuánto es que ganan los estudiantes, o va a ser en base al salario mínimo. Esa es la pregunta. Tendría que ser sí, en la encuesta, pues sí planificamos preguntar un rango de salarios. Por ejemplo, si ganan del salario mínimo a tanto, de tanto, como opciones. O sea que ustedes van a determinar en la encuesta un salario promedio del estudiante de esa área, ¿sí? Eso es, ok. Y en base a eso, si ustedes determinan un salario promedio, ¿sí? Y ustedes van a determinar cuál pudiera ser el salario que debiera de vengar cuando existen estos incrementos de gasolina. Sí, correcto. ¿Entiendo bien esa parte o estoy confundido? No, sí está bien, licenciado, así es. Ya, continuamos. Licenciado, en dado caso sería definir cuál debería ser el salario digno, como dijo el compañero, o buscar un término que se le familiarice para no poner nuevo. Ok. El salario ideal, dice por ahí Cristian. Ok. Gracias, podría ser. Ok. Y con sí, determinar qué necesidades básicas. Regresemos, creo que fue, no sé si es el anterior o antes de este. Espera un momento. Ese, creo que ahí. Necesidades básicas, ¿ya? Ok, aquí tengo nuevamente necesidades básicas y en aquel tengo también necesidades básicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes poner el otro compañero, el otro? Es que en el otro, quizás en el objetivo anterior, tal vez agregamos eso otra vez de necesidades básicas, pero en este objetivo específicamente lo que nosotros queremos determinar en la encuesta que vamos a pasar es que de una manera real, cómo le repercute a los compañeros el alza de la gasolina. Por ejemplo, todos tienen determinado salario. Con esta alza de la gasolina, obviamente, todos los bienes y servicios están elevándose. Entonces, más sin embargo, el salario no se eleva, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos determinar es que, de qué manera ellos van a ajustar, de qué manera ellos van a sustituir algunos bienes o algunas necesidades básicas o necesidades de ocio, digamos, en las salidas o cosas de recreación por este incremento. Es decir, ¿qué van a dejar de hacer ellos por el costo elevado de la gasolina? ¿Y cómo lo van a ajustar con las necesidades que no se pueden dejar de hacer? Por ejemplo, la alimentación, no podemos dejar de alimentarnos, o sea, va a haber un ajuste. Entonces, lo que nosotros queremos determinar, cómo van a ajustar lo que no pueden dejar de hacer y qué van a dejar de hacer, o sea, qué van a sacrificar por el nivel de precios de los combustibles que son altos, ¿verdad? Okay. Esa sería. En el anterior es principalmente estamos hablando en tema de transporte. Quizá ahí se nos fue la palabra de más necesidades básicas, porque en este prácticamente es en el tema de transporte. Ya, ok. Bueno, de igual forma acá estoy haciendo las anotaciones y gracias por sus explicaciones. Un aplauso virtual para ustedes también, ¿sí? Y pues en la revisión de su trabajo, pues entonces ahí les voy a agregar las otras observaciones que tengo al respecto, pero gracias. Aplauso para ustedes. Entonces, licenciado Cristian.
Con el grupo número 3 sería los compañeros Marco Antonio Morales Camey y Diana Victoria Juárez. Perdón, Dayana es, ¿verdad? Muy bien, licenciado, es Dayana. Ah, ok, disculpa. Es que aquí lo tengo con otro nombre. Entonces, ustedes dos, por favor. Gracias. Okay. Buenas noches, licenciados y compañeros. Pues el equipo número 3 tiene a bien de poderles explicar el objetivo general y específico sobre nuestro tema de investigación, que es el costeo de la educación universitaria post-pandemia COVID-2019. Nuestro objetivo general es establecer el costo promedio de la educación universitaria a través de la encuesta del primer y noveno semestre de la carrera de Administración de Empresas durante el primer semestre del año 2022 en tiempos de COVID-2019. Nuestras variables independientes sería la educación universitaria y la dependiente sería el costo que es afectado pues, en los tiempos del COVID-2019. Aquí se pasará una encuesta de forma singular y llegamos a elegir este objetivo, pues está relacionado a nuestra investigación y poder conocer, pues ahí sí que la variación que tiene el valor del costo, pues en estos tiempos, cómo ha afectado el costo para los estudiantes y con los objetivos específicos. Tenemos el primero, que es establecer con precisión el método de costeo más apropiado para la educación universitaria a través de nuestra investigación para que los estudiantes cuenten con herramientas de costeo. El fin de este objetivo es poderle trasladar a los estudiantes esta información para que les pueda ser útil a ellos y también como guía cuando vayan a cursar pues la carrera. Ahorita nuestro compañero Marco les va a explicar los otros dos objetivos. Buenas noches, compañeros y licenciados. Un gusto saludarlos. Como bien dijo Diana, permítame un minuto. Cielo, ahorita no. Sí, yo con gusto te lo imprimo, pero en un minuto. Se le va a conocer. Vale, por allá pues, amor. Sí, yo te lo imprimo. ¿Ok? Bueno, Dios pues, amor. Lleno de ballena. Bueno, ya no la ballena. Perdón. Como estábamos hablando, a partir de nuestro planteamiento de nuestro problema, derivaron las preguntas de la investigación, ¿verdad? En las diferentes reuniones que hemos tenido con nuestro grupo, pues determinamos una serie de objetivos a través de nuestro estado del arte, que siento yo que fue muy beneficioso porque cada uno de los integrantes pues buscamos entre 2 y 3 temas para poder fundamentar las raíces de nuestra investigación. Y como punto final están los objetivos que ahora pueden leer. El número 3 de nuestros objetivos específicos, número 2, perdón, es determinar cuál es la diferencia del costo de educación del estudiante de noveno semestre con el estudiante de primer semestre de la carrera de Administración de Empresas de la jornada nocturna. En este segundo objetivo específico, identificando las variables dependientes e independientes, podemos decir que la variable dependiente es la diferencia del costo y nuestra variable independiente es la educación del primer y noveno semestre. En nuestro objetivo específico número 3, llegamos a la conclusión de que nuestro objetivo sería verificar qué porcentaje de estudiantes del primer semestre de la jornada nocturna tiene ingresos mayores al sueldo mínimo que le ayuden a costear su educación universitaria. En este objetivo específico, la variable dependiente serían los ingresos y nuestra variable independiente, la educación universitaria. Entonces, estos son los 4 objetivos, incluyendo el general, que nosotros
como grupo decidimos plasmar para nuestra investigación, como se los repito. Después de una extensa y larga investigación en nuestro estado del arte, pudimos concluir que estos son los objetivos con los cuales vamos a fortalecer en la encuesta que nosotros vamos a pasar a todos los estudiantes que nos arroje la muestra, ya cuando escojamos, cuando nos den toda la información de cuántos estudiantes están inscritos tanto en el primero y en el 9º semestre. Así que solamente, y perdón por cuando empecé a hablar, no era mi intención tener alguna interrupción. Muchas gracias. No hay pena, Marco, no hay pena, no hay pena. Comprendemos esa parte. Solo regresen a la presentación. Un aplauso virtual también para ustedes, ¿sí? En el objetivo, creo que es el 1, ¿sí? El específico, el 1. Ok. Por el tiempo que tenemos, ¿sí? Por el tiempo que tenemos. ¿Ustedes creen tener, o sea, el tiempo necesario, más que todo, ¿sí? El tiempo necesario y el compromiso, ¿sí? De dejar esa palabra ahí, precisión? ¿Creen ustedes que se va a encontrar el método preciso? No, licenciado, porque creo que la precisión es volátil, entonces se puede dar una estimación, más no una precisión. Inclusive en los modelos econométricos y en cualquier modelo jamás va a existir precisión alguna, pero sí puede existir pues, ¿qué le digo? Un dato que se apegue a la necesidad que se desea demostrar. Entonces sí, sería necesario quitar la precisión. Ok, sí, como sugerencia, pues se los iba a plantear, pero al final, o sea, quería que ustedes me explicaran antes de esa parte, ¿sí? De mi parte, se eliminaría con precisión, ¿sí? Establecer un método podría ser, ¿sí? Establecer un método. Ya, o tratan la forma de encontrar un conectivo ahí donde ustedes, pues, quitar esa parte con precisión, porque realmente, pues, ese es mucho compromiso, ¿sí? Ese es un compromiso, pero grande, que si ustedes se están atribuyendo, ¿sí? Pero como estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, tratar la forma de eliminar esa parte con precisión. Y esa sería una, pues, única observación para ustedes. Felicidades, ¿sí? Un aplauso virtual para ustedes. Buen trabajo, ¿ya? Para todos los grupos también, buen trabajo. Y pues entonces ahí estaremos revisando los trabajos a través del Classroom y les estaremos haciendo las observaciones del caso. Así que, gracias. ¿Qué opinan respecto a esta tarea que hicieron? ¿Será que estamos teniendo como ya sintiéndole sabor a la investigación? ¿O qué piensan al respecto? Sí, Kenneth. Pues con respecto a una opinión propia, pues sí, ya se le está como que se le está dando, bueno, si lo ponemos en los ejemplos de que con los que usted ha bromeado con Jairo, entre ustedes dos, pues ya va quedando como que churrasco, ¿no? Entonces ya va teniendo sentido nuestra investigación. Considero también de que es muy importante el ritmo que nosotros llevamos, porque como lo hemos planteado con nuestro grupo, vamos en tiempo. Si seguimos trabajando como venimos, preguntándole, planteando dudas, etcétera, creo que sí está tomando forma, y pues esta es una clara demostración de que lo que venimos haciendo sí está tomando un rumbo bueno, no solo en el grupo de nosotros como grupo 3, sino que también lo puede observar en el grupo 1 y 2, que todo ya está tomando forma. No es como al inicio de que todavía estábamos con problemas de redacción, sino que ahorita pues ya estamos más claros, más precisos en lo que necesitamos hacer. Entonces, en lo personal, sí, yo creo que ya está agarrando forma cada investigación. Ok, gracias. Calma.
Sí, Lick, solamente para comentar que con respecto a esta actividad, por lo menos nos ayuda a que nos comprometamos más con el proyecto y además de eso también conozcamos qué variables son las que inciden en nuestra investigación y cuáles son las principales, las que nos van a ayudar a plantear nuestro marco teórico. Exacto, exacto. Muy bien, Carmen, gracias, muy amable. Por ahí en el chat dice, a medio cocer la carne. Sí. No, pero hay algunos que les gusta, pues tienen ciertos rangos esa carne que a algunos les gusta con un montón de sangre, pero... A mí la viuda me gusta. Ah, ok. Pero los demás, ¿qué Definamos piensan? viuda. Los otros grupos, ¿qué piensan al respecto? Sí, Marco. Yo tal vez desde el estado del arte le empecé a hallar un poquito más de sabor, Lick, porque tal vez investigando un poco habían tal vez estudios que tal vez se identificaban con alguna idea que uno tenía en la cabeza. Y pues, esto se parece a lo que yo estoy pensando, ¿verdad? O algo así. Entonces, ahí va de la mano, ya resumiendo los objetivos con todos nuestros compañeros. Entonces, como usted dice, cada día aprendemos más, pero sí ya se le siente más ahora. Gracias, Marco. Y algo muy importante, ¿sí? Pues se les va a dar un texto, ¿sí? Se les va a dar un texto donde vamos a ver, ¿sí? El análisis, el factor análisis que tienen de esa información. ¿Sí? Va a ser un documento X, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque como estudiantes con frecuencia, cuando nos dicen análisis, sabemos cómo sacar todo lo demás, las gráficas, operaciones, derivadas, etcétera. Pero cuando tenemos el resultado, ¿y qué es esto? O sea, no sabemos qué es ese resultado. Entonces, la capacidad de análisis es muy importante también cuando ya llegamos a nuestro trabajo final. Y esa parte, pues, entonces la vamos a estar organizando en esta semana para que la próxima semana ustedes tengan un pedazo de un documento y ustedes van a tener a bien, es guatemalteco, por supuesto, van a tener a bien el poder ver qué capacidad de análisis tienen al respecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna opinión más? Si no, pues ya estamos en tiempo. Gracias por su tiempo, pero si hay alguien más que desee opinar algo al respecto, estamos a la orden. ¿No? Ya tienen hambre, hay que imprimir la ballena, mi amigo. Ok, no hay pena, ¿sí? Bueno, entonces, yo creo que alguien había levantado la mano. ¿No? Ok. Bueno, entonces, como muy bien dice el compañero Edson, felicidades a todos, ¿sí? Ya, por el esfuerzo que están realizando, ¿sí? Pues se nota que ya le vamos tratando la forma de agarrar la formalidad de los estudios de aquí en adelante y eso es muy importante para cada uno de ustedes, así que felicidades a todos, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, ¿sí? Bendiciones, nos vemos, ¿sí? Pronto, el miércoles. Hasta pronto, se cuidan. Buenas noches, Buenas noches, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Sí, Kenneth. ¿Tenés apagado tu micrófono? Licenciado, bueno, le decía, yo como siempre molestándolo al final, pues, de cada clase, ¿no? Y fíjese que yendo a hablar con unas secretarias que están en el S8, me dieron los datos que necesitaba. Entonces, fíjese que nosotros tenemos, bueno, no, digo sí nosotros porque inclusive a varios de los compañeros del grupo les pasé el dato, de primer ingreso, en el primer semestre hay 9,555 estudiantes. Y del noveno semestre, siempre de la misma carrera que ya mencionaba, de nuestra investigación, hay 1,446 estudiantes. Pero como nosotros sabemos
como usted bien lo decía, nosotros no podemos hacer una investigación de más con muestras de 11,001 estudiantes. Entonces, dice que yo, platicando con algunos compañeros del grupo, utilizamos el método de muestreo aleatorio simple para nosotros poder sacar una muestra dentro del cual nosotros vamos a recabar todos los datos que necesitamos. Entonces, no sé si yo le mandaría el procedimiento de la muestra para que usted pues diga, bueno, si usted sí se ajusta a las necesidades que pues vaya que tiene nuestra investigación, porque aplicando el muestreo aleatorio simple, que fue el más sencillo que encontré de las herramientas de estadística, nos da un total de encuestados de 371 estudiantes. Obviamente partiendo estos 371 estudiantes en ambas jornadas, en ambos semestres, perdón, nos da un total de 185.5, pero como no hay un alumno a la mitad, porque dentro del cálculo me sale 371.08, entonces Excel me lo aproxima 372. Entonces estamos hablando de un total de 186 estudiantes que tenemos que encuestar dentro del primer semestre y dentro del noveno semestre. Dentro de esa muestra, lo que yo le quería mencionar es de que como nuestras variables o bien nuestra caracterización de los estudiantes es de que son estudiantes que vayan en limpio. Entonces aquí va mi pregunta. Obviamente de los 186 estudiantes sí vamos a encontrar a los del primer semestre porque van en limpio. Pero ¿habría algún sesgo dentro, ya cuando nosotros tengamos nuestra base de datos al momento de poder contrarrestar con los estudiantes del noveno semestre? Porque tendríamos que identificar a los que van en limpio para que exista esa correlación. ¿Será que existiría algún sesgo dentro al momento Sí. Lo que te iba a preguntar, sí, al inicio, ahorita que me explicaste esta parte, solo te dieron el total, no así quienes están inscritos para administración, auditoría y economía, ¿verdad? No, bien, ese es el total de estudiantes de primer ingreso solo para administración. Ok. Solo de administración, 9,000. Sí, 9,555, solo administración. Y los 1,446 solo del noveno semestre. Ok. Entonces hay más de primer ingreso que del... Bueno, también podría ser un tema importante para ver qué está pasando ahí, porque hay más y menos. No, sí, está bien, pero, o sea, si por ejemplo, me estabas dando el total de las 3 carreras, ahí sí hay sesgo. No, aquí solo de administración es el dato. Entonces, ahí vamos bien, ahí vamos bien, desde ahí vamos bien, ¿sí? Okay, estamos administración y solo administración, ok. Como son del primer semestre y que vayan en limpio, pues no los podemos identificar, porque el primer semestre es, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, si es del primer semestre, ¿cómo saber que van en limpio? Ya, o sea, no podemos. Ya. Es que, bueno, sí. Ok, bueno. A no ser que tomemos el tercer semestre, ¿sí? A no ser que tomemos el tercer. Porque el primero no se han evaluado, o sea, solo el primer parcial y hay algunos catedráticos que ni siquiera han subido las notas. Es más, o sea, yo les digo, sí, de mi parte, pues no se las he subido a plataforma porque mandé el listado de la desagregación de la zona y no la han actualizado porque parece que esa parte lo van a hacer ahorita en un mantenimiento que van a hacer a la plataforma del 13 a no sé cuánto, no sé qué fecha es, ¿sí? Pero es en esta semana que van a hacer un mantenimiento. Entonces, no tenemos esas notas, entonces, tendría que ser entonces del tercero. Porque ahí sí ya podemos identificar a aquellos que van en limpio. ¿Ya? Ya, sí, porque... ¿Sí? El primero no sabemos,
¿sí? El primero no sabemos. Y del noveno sí sabemos, o sea, sí podemos. Pero la pregunta que les iba a hacer es, ¿cómo, o sea, quiénes van a dar esa información? ¿Tienen acceso ustedes para que les den la información de esos estudiantes que van en limpio? Es que dentro del, por ejemplo, dentro del marco teórico, nosotros estamos dando el enfoque también de los estudiantes que llevan sus 4 cursos. Quizás por eso se malentiende en limpio, pero son prácticamente, por ejemplo, primer semestre que lleven sus 4 cursos del primer semestre, y los del noveno semestre que esos sí de plano van a llevar sus 4 cursos y por ende sí van a estar en limpios. Entonces quizás por eso ahí, igual como al inicio, se malinterpreta, porque a veces no nos damos a explicar muy bien lo que queremos hacer, pero ese es el enfoque, Ya, o sea, con ok. respecto a estos 2 semestres. Ok, entonces, sí, bueno, entonces ahora ya entendí, pero del noveno semestre, sí, del noveno semestre, pues hay que identificar a aquellos que llevan sus 4 cursos de este semestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber muchos alumnos que no estén llevando los 4 cursos. Porque recordemos que de igual forma que en economía, pues digamos algunos alumnos, si preguntamos ahorita a la general, si realmente llevan los 4, pues sí llevo 4, pero llevo 1 de tal semestre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero, o sea, si te refieres a los 4 cursos como inició el estudiante en el primer semestre, y ahorita a los que en el noveno, los que lleven los 4 de ese semestre, no que lleven 4, pero que lleven 4 del noveno, o sea, lleven 3 del noveno y 1, o 2 y 2 de otro semestre. ¿Ya? Sí, prácticamente, inclusive por eso vamos a utilizar pues la encuesta para identificarlos, o sea, dentro de la muestra, quiénes son los que llevan sus 4 cursos. Porque me gustaría, no sé si se podría, de que como nosotros tenemos una fecha establecida para entregar lo que es el plan de investigación, pero nosotros nos gustaría, si se puede, pues, que exista una revisión previa, porque como le explico, dentro del marco teórico, pues ahí ya nosotros explicamos más abiertamente del por qué. O sea, ahí nosotros estamos descargando todas las variables, explicaciones y posibles dudas a futuro para que se pueda entender más o de una mejor manera nuestro enfoque. Pero también esa era otra pregunta que queríamos hacerle como grupo, si puede existir una revisión previa a la fecha de entrega para que obviamente, así como las correcciones que se hacen en los días de clase, cuando exponemos y cosas así, ¿verdad? Pero no sé si existe esa posibilidad. Obviamente también más de algún grupo también se unirá que le revise su plan antes de la entrega. No, sí, pero... claro que sí, sí. Pues en realidad sí se puede hacer esa revisión, ¿ya? Sí se puede hacer esa revisión. Pero, viene el pero, ¿ya? Donde en realidad, pues así como estamos haciendo en la actualidad, pues ustedes entregan sus objetivos y todo eso. Lo que sí podemos hacer, ¿ya? Es que al menos, como si se deja la fecha, ¿para cuándo tenemos el plan? Para el 2 de abril. 2 de abril. Ok. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, que ustedes entreguen y, pues, o sea, yo me quedo en una reunión con ustedes después de clase y podemos ver las anotaciones que tengo para su plan. ¿Sí? Si ustedes desean, me lo envían con antelación para poder hacer esa revisión, ¿sí? Y, pues, no sé si en algún momento, pues, les pueda dar tiempo a hacer las correcciones del caso. ¿Ya? Pero sí, o sea, no tengan pena, igual si algún otro grupo se une a esta causa, pues no hay ningún problema, porque para eso estamos, para poderles ayudar. ¿Ya? Entonces, pero sí, yo espero que me dé el tiempo necesario para poderlo hacer. Pues, ¿sí? Siempre como le repito, ahí en el marco, sí, en el marco teórico, perdón, ahí sí tratamos la manera de explicar todo.
Y obviamente explicar las dudas que surgen, inclusive cuando tenemos las conversaciones después de clase, de los enfoques. Entonces ahí estamos tratando la manera de llevar un enfoque lineal para que no exista, bueno, ¿por qué en la reunión dijeron esto y por qué aquí está escrito esto? Entonces, okay. Pero sí, nosotros sí tenemos estimado entregarle antes. El plan de investigación sí se puede, como le repito, para una revisión previa. Y las correcciones se hacen, igual tenemos la disposición de hacer las correcciones posibles. Lo importante es, pues, crear un buen plan de investigación para que en nuestro informe no exista ninguna variabilidad de los datos o que exista algo que no vaya acorde a lo que nosotros queremos reflejar o entregar. Sí, claro, con gusto, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Claro que sí lo podemos ver. Entonces, eso sería todo, licenciado. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Claro que sí. Solo una consulta. ¿A qué te referías con la consulta que indicaste de sesgo? Por ejemplo, que existan estudiantes por ejemplo, que nosotros tengamos una muestra del primer semestre que lleven sus 4 cursos de 186 y contrarrestando con la muestra del noveno semestre que tendrían que hacer 186, que la cantidad baje. No, porque, o sea, yo me refería al sesgo porque nosotros tenemos una muestra de 372, entonces posiblemente, no sé si hay algún problema ahí con la muestra. Okay. O sea, no puede existir sesgo siempre y cuando, o sea, identifiquemos de forma proporcional, ¿sí?, la muestra, ¿sí?, con el menor dato. Pero que al final, digamos que de los 1000 y algo vas a sacar eso, o sea, tu muestra representa, digamos, el 25% aproximadamente, ¿sí? Que tu muestra representa el 25%, ¿ya? Y, pues, si vamos allá, aunque existan mayores alumnos, pero tu muestra representa entre el 25 y el 30%, pues ahí no hay ningún problema, ¿ya? Es la proporción que al final te va a demostrar, no es la cantidad, es la proporción, ¿ya? Ya. Entonces sí estamos bien, licenciado. Sí, eran las dudas que habíamos planteado y pues con el grupo, pues aquí ya las teníamos apuntadas también para hacérselas. Entonces, no hay problema. No sé si mis compañeros le quieren comentar algo también, aprovechando su valioso tiempo. No sé si ustedes quieren opinar algo. Yo creo que ya tienen hambre. Y sueño. No, en lo personal considero que Kenneth ya le planteó todas las dudas que tenemos en conjunto con el grupo. Considero que ahí estamos y agradecemos mucho su tiempo adicional. Estamos en la orden. Sí, muchas gracias. Ok, no hay problema. Gracias, Lick, que descanse. Feliz noche. Vaya a comerse su churrasco. Hasta pronto. Feliz noche.